Bien, pues en la mañana de hoy nos acompaña un gran amigo, una persona que nosotros respetamos y admiramos muchísimo y le damos seguimiento al trabajo político que viene desarrollando durante todos estos años, porque ya es un dirigente de larga data en la política, primero en el Partido de la Liberación Dominicana, ahora como fundador de esta nueva organización política que denominan Partido Fuerza del Pueblo. Con nosotros, el doctor Demóstenes Martínez. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, Lindsay, Alexander. Para mí un gratísimo honor y privilegio estar compartiendo con ustedes. Lástima que tengamos que seguir utilizando la plataforma virtual y no poderle dar ese abrazo que ustedes tanto se merecen y que, bueno, la población en sentido general no hemos tenido que mantener a la distancia. Sin embargo, los afectos se mantienen intactos. Gracias, Demóstenes. Tú sabes que te iba a decir que cuando te conocí tenía el pelo negro, pero ya están cayendo hojas blancas. Sí, definitivamente. Sin Junto con embargo, los años. sigue siendo un político que representa a una nueva generación dentro de la política. Así es. Que Demóstenes Martínez también ocupa una posición importante dentro del Partido Fuerza del Pueblo, pertenece a la más alta dirección de esa organización política, la dirección política, y actualmente está fungiendo como miembro de ese grupo de coordinadores del Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, y además es el enlace de la mesa temática número 17, que se encarga de todo lo que tiene que ver con transparencia. Eso es importante, transparencia y rendición de cuentas. Elaborar todo lo que sería esa plataforma, las directrices, las normas, que en ese sentido, la visión que va a tener ese partido en un aspecto tan importante como este y que la población en estos momentos está exigiendo tanto. De ese tema vamos a hablar, pero más adelante. Porque primero, Demóstenes, quisiera empezar con los temas que hoy nos competen, todas las cosas que están saliendo, empezando por los ruidos. Iniciando nuestro programa, hablábamos de los ruidos dentro de la nueva dirección de gobierno. El presidente Luis Abinader se ha visto con algunos escándalos de parte de algunos de sus funcionarios, incluyendo la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. Me gustaría conocer su opinión de manera general en la evaluación que usted le da al gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, es indudable, Lindsay, que el presidente Luis Abinader ha tratado de cuidar la forma, ¿verdad?, de cómo presentar su gobierno. Recuerda que hicieron una campaña presentándose como el cambio y ha querido demostrar de que realmente se trata de un verdadero cambio y hay que reconocer en él los esfuerzos que ha hecho para que así la población pueda percibirlo. Ahora, no todo ha salido a pedir de boca. Han habido algunos ruidos, como tú has señalado, especialmente se inició con los nombramientos. Muchos parientes, no parientes del presidente de la República, por lo tanto, ahí no se configura la personería jurídica del nepotismo, pero sí muchas personas que son parientes entre sí han sido designados y eso ha creado determinadas situaciones al gobierno que recién se ha iniciado. Otros tipos de situaciones que han presentado funcionarios, de declaraciones que han dado, que luego el mismo presidente ha tenido que aclarar, como el tema de la alianza público-privado y que se iba a privatizar la ONSA, el metro, el teleférico, etcétera, y que el presidente Luis Abinader ha tenido que intervenir él para aclarar que eso no es así. Lo más reciente ha sido la presentación de un presupuesto al Congreso Nacional, un presupuesto distorsionado porque incluyó una carga impositiva que no es propia de un proyecto de ley de presupuesto y ley de gastos públicos, sino que eso debió haber sido un proyecto separado y eso también generó un ruido inmenso en la población, de tal manera que el presidente Luis Abinader
tuvo que dirigirse al país, por cierto, de manera satisfactoria, porque decidió retirar esa parte del proyecto de presupuesto que había presentado. Y bueno, las situaciones de algunos funcionarios, como este caso de la ministra de la Juventud, que se ha presentado, son parte de los elementos que han hecho que un poco hayan soltado al gobierno del presidente Luis Abinader como en una pista llena de jabón, pero con unos patines puestos. Es decir, que hay algunas situaciones difíciles a pesar de las buenas intenciones que ha manifestado el presidente Luis Abinader para hacer su gestión, y que todos nosotros también hemos aceptado dentro del espacio de tregua natural que hay que darle a un gobierno que se instaura luego de superar una situación tan difícil como la que atravesó la República Dominicana en las manos del Partido de la Liberación Dominicana. Demóstenes, tanto por los excesos del gobierno de Danilo Medina como por la misma crisis esta de la pandemia que ha llevado a serias dificultades económicas, parece ser que en la economía dominicana hay un hoyo preocupante, y eso hay que llenarlo de algún modo. El gobierno, parece que en el gobierno hay quienes creen que debe ser por impuestos. El gobierno lo va a llenar con adelanto en las estimaciones fiscales. A término real, ¿cómo usted cree que el gobierno debe de afrontar una situación de esta categoría, como esta? Bueno, tal y como señala Alexander, es una situación delicada. El tema ya del coronavirus, que lo estamos viviendo desde finales del mes de febrero, mediados de marzo, hemos estado recibiendo los embates del coronavirus y al mismo tiempo las medidas restrictivas al desarrollo de la economía en la República Dominicana. El Banco Mundial estima que América Latina va a decrecer cerca de -8%. O sea, es una situación alarmante. Estamos hablando para un país como República Dominicana, que ha tenido un ritmo de crecimiento entre 5 y 8%, ahora descrecer cerca de un 8%. Entonces, en medio de la pandemia y además completado esto con una situación de desconsideración a la sociedad dominicana por parte del gobierno que se fue, del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que utilizó sus últimos esfuerzos para enriquecer a muchas personas de ese mismo partido, bueno, no en la última fase nada más, sino que lamentablemente también aprovecharon el coronavirus para enriquecerse, pero ya es un lastre que venían cargando desde hace varios años atrás. Bueno, de hecho, todo el gobierno que tenga tendencia dictatorial también se compromete con la corrupción. Eso es una fórmula que no falla en ningún lugar del mundo. Y entonces el presidente Luis Abinader hereda un país en una situación delicada por la crisis económica que genera la pandemia y por la situación que recibe de un gobierno indolente como el que se ha retirado del presidente Danilo Medina. Ahora, ¿cómo enfrentar esa situación? Bueno, yo creo que si hay restricción en los ingresos de las personas, lo menos que tú puedes hacer es cargarle con más impuestos. Eso es imposible, eso no se puede ni siquiera pensar en ningún país del mundo. Estados Unidos, que se ha convertido en el centro mundial de la pandemia, ¿cuál impuesto ha creado para poder suplir la situación que ellos están padeciendo ahora? ¿Qué impuesto se ha creado en Europa en relación que ha habido también una secuela gravísima de muerte y lesiones como consecuencia de la pandemia del COVID, la economía, por supuesto, resentida? No han creado ningún tipo de impuesto en ninguna parte del mundo. La República Dominicana se iba a estrenar. Por suerte que el presidente Luis Abinader ha entrado en razón rápidamente con ese tema, y yo creo que el mecanismo que ha utilizado de que se puedan adelantar algunos recursos por parte de la Barrigol, yo creo que es saludable. Lamentablemente va a haber que acudir a algún tipo de préstamos frescos en la banca internacional para ver cómo se puede mejorar y hacer frente a la situación difícil que vive la República Dominicana. Todos necesitamos comprender el momento que vive el país, que necesitamos recursos económicos. Lo único que la fuente de dónde buscarlos son las que pueden haber diferencias. Lamentablemente el país tendrá que endeudarse. Tendremos que ver algunas opiniones que al respecto
va a ofrecer el presidente de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández. Yo creo que abrazado de una gran experiencia y algunos grandes vínculos que tiene a nivel internacional, en poco tiempo podrá presentar algún tipo de propuesta, digamos, no solo para la República Dominicana, sino cómo el mundo y especialmente América Latina debe afrontar una crisis económica tan fuerte como la que estamos viviendo en los actuales momentos. Pero sí decirle que desde Fuerza del Pueblo vamos a ser proactivos y vamos a apoyar todas las iniciativas que tiendan a que el gobierno reciba los recursos económicos necesarios para poder darle respaldo que la población necesita. A propósito del presidente Leonel Fernández, lo vi reunido con el director de la OEA, el presidente director el secretario de la, general de la OEA. Sí. Del secretario general de la OEA, y allí brevemente Leonel hablaba justamente de una conversación que sostuvo con Almagro en la búsqueda de algunas soluciones al problema del COVID para la región, soluciones políticas, económicas que impacten. Y cuando hablamos de eso, bueno, pues yo entiendo que será entonces una solución donde involucre a toda la región. ¿Tiene algo más, alguna información al respecto? Porque a mí particularmente me llamó la atención, doctor Martínez. Bueno, tengo algunas informaciones, pero que hasta que no estén todas, digamos, amarradas, no la podríamos ofrecer. Además, debería ofrecerla, por supuesto, el propio presidente Leonel Fernández. Lo que sí puedo adelantarle al país es que el presidente Leonel no está tranquilo en relación con este tema, que mantiene alta preocupación por lo que está pasando y puede pasar en la República Dominicana y la región, y que por eso está, digamos, moviendo algunos resortes, solicitando alianzas estratégicas con personas influyentes en todo el mundo para lograr visualizar algún tipo de alternativa a la difícil situación que estamos padeciendo en la República Dominicana, América Latina y una buena parte del mundo. Es decir, que gracias a Dios que contamos con un líder de la dimensión del presidente Leonel Fernández, que tiene una visión global de solución a tipo de problemas como este. Lo digo, doctor, porque en contraste con esa posición de ustedes del Partido Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el viejo partido, como ustedes le denominan, ha dicho todo lo contrario. Por ejemplo, uno de los miembros del comité político, Melanio Paredes, ha dicho que el presidente tiene que medir sus palabras, refiriéndose al presidente de la República. Dijo eso, que el presidente tiene que medir palabras, y calificó las palabras del presidente Luis Abinader como destempladas y desproporcionadas, refiriéndose al discurso pasado del presidente Luis Abinader. Hay una confrontación directa que ha asumido el Partido de la Liberación Dominicana hacia el partido de gobierno y el gobierno en sí. Y me gustaría saber qué valoración le da usted a esas posiciones que está asumiendo el viejo partido. Bueno, lo primero es que a raíz del discurso del presidente Luis Abinader, donde explicaba lo que iba a hacer el país en relación con el tema de la presentación de estas cargas impositivas, que las retiraba, el tema de adelantar unos recursos a la barrigol, también el presidente introdujo un tema con lo cual se puso en sintonía con la población, con la ciudadanía. La gente no quiere que se quede impune lo que ha sucedido en la República Dominicana con los actos bochornosos de corrupción que se le indilgan al Partido de la Liberación Dominicana, al gobierno del presidente Danilo Medina, a gran parte de sus funcionarios, los cuales se habrían enriquecido de forma ilícita. Y por lo tanto, el país quiere que haya una persecución de esos actos de corrupción. Y yo creo que el presidente Luis Abinader lo que ha hecho es ponerse en sintonía con un clamor popular. Todos queremos eso. Bueno, la Procuradora General de la República ha dicho que
para hacer buenos expedientes no puede ser de la noche a la mañana. Y eso hay que comprenderlo. Recuerden que nadie puede ser sometido 2 veces por un mismo hecho. Si tú sometes a una persona con un expediente débil y luego eso se cae y luego más adelante aparecen las pruebas, no puedes someterlo de nuevo, ya el tema quedaría cerrado. Y por lo tanto es importante que esa habitación, ese cuarto lleno de expedientes que ha dicho la Procuradora General de la República que tiene en sus manos de los actos de corrupción del pasado gobierno, puedan estar bien sustentados. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que de forma lastimosa, ha presentado los rostros precisamente cuestionados por la ciudadanía, por actos de corrupción, a defenderse y a atacar al gobierno actual. Yo creo que en este pugilato llevan la peor carga porque hay un tema de imagen que no puede superar el Partido de la Liberación Dominicana. Esos rostros que están exhibiendo en su Congreso, esos rostros que están exhibiendo en la defensa de lo que ha sido la trayectoria reciente de ese partido, no son los rostros con los cuales la ciudadanía muestra algún tipo ni siquiera mínima de identidad. Debemos tener estoy convencido, conozco que usted fue de los miles de ciudadanos de este país que hizo esfuerzo concentrado, toque de bandera, que fue a las marchas, que cotizó, que vendió periódicos, todas esas cosas que hacían los militantes viejos del PLD. Sin embargo, en este gobierno que pasó del PLD, ese partido degeneró a tales niveles que hoy incluso está siendo cuestionado porque hasta una fullería le hizo al sistema de control fiscal del país, porque en el 2012 y en el 2016 manejó los fondos y no aparecen en qué lo gastaron. Entonces, un partido que se comprometió con la moralidad, como decía el propio profesor Juan Bo, que su discurso era la moralidad, hoy está siendo cuestionado como un partido de ladrones, como un partido corrupto. O sea, ¿qué impresión le da eso a usted? Usted que le dio toda una vida a esa organización. Bueno, tenemos que diferenciar, Alexander, cuando hablamos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que son su membresía de lo que es la cúpula de ese partido. Porque esa masa, esa base del Partido de la Liberación Dominicana no tiene ningún tipo de compromiso con la corrupción ni con las cosas mal hechas en la República Dominicana. Una cúpula enquistada en el poder se abrazó de mecanismo corrupto de enriquecimiento ilícito. Y bueno, aunque yo digo que no tiene nada que ver, para el presidente Danilo Medina sí, esa base del Partido de la Liberación Dominicana es la culpable de la derrota porque estaba muy golosa, de acuerdo al mismo presidente Danilo Medina, que han dicho que los compañeros del PLD no se querían mover la base de ese PLD si no le buscaban mucho dinero para poder activarse y que eso fue la responsabilidad de la derrota que sufrió el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que él le quita culpa a la cúpula de ese partido. Bueno, no solamente que le quita, sino que también aprovecha su discurso para defender a esa cúpula de ese partido y culpar entonces a la base del Partido de la Liberación Dominicana como los responsables, como si fueran ellos los que tuvieran algún tipo de vínculo con todos los actos de corrupción que se le indilgan a este gobierno. Por lo tanto, Alexander, yo creo que lo más importante de lo que está pasando en la República Dominicana en actuales momentos y con el PLD es la carencia de una moral y la carencia también de un futuro claro y promisorio de esa organización política de cara no solamente a las próximas elecciones, sino hasta para las futuras generaciones. ¿Qué futuro le depara al Partido de la Liberación Dominicana desde su punto de vista, a juzgar por la cantidad de dirigentes importantes que todavía siguen renunciando de esa organización política y pasando directamente a la fuerza del pueblo? Porque ayer vi varias notas de varios dirigentes, ex legisladores, presidentes del partido de distintas demarcaciones y provincias, pero siendo... No le voy a pedir quizás mucha objetividad, pero por la experiencia política suya, doctor, ¿qué le depara al Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, dos cosas, Lindsay. Mira, han estado llegando mucha gente del viejo partido a la Fuerza del Pueblo.
permanentemente, constantemente, las renuncias llueven y se están registrando y matriculando en la fuerza del pueblo. Lo que ha ocurrido al día de hoy, yo diría que es importante, pero sería insignificante en relación a lo que todavía va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas, los próximos meses, con la fuerte estampida, con la movilidad que va a ocurrir desde el viejo partido hacia la fuerza del pueblo. Eso es una realidad que ellos no van a poder frenar, no van a poder aguantar lo que está ocurriendo y seguirá pasando con mucho más intensidad. Ahora, el profesor Juan Bosch escribió un libro llamado Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo, donde él hace un análisis psicológico de por qué Trujillo tuvo un comportamiento como lo tuvo, ¿verdad? Que en vez de cerrar los clubes donde le habían dado bola negra, cuando se hizo el jefe, entonces se hizo presidente de esos clubes, no lo eliminó, donde había discriminación, no lo eliminó. Pero si hacemos también un análisis psicológico del presidente Danilo Medina, ahí nosotros podemos ver la raíz del principal problema de ese partido político y su futuro desastroso que le espera. El PLD pudo haber seguido gobernando. Ahora pudo haber tenido un presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Bastaba con que el presidente Danilo Medina abandonara su pensamiento autoritario y permitiera que un proceso democrático, libre y transparente viviera el Partido de la Liberación Dominicana y con equidad, en la cual había un líder bien definido, el presidente Leonel Fernández. Entonces, él trata de que, bueno, como Leonel no quiso y evitó una segunda reforma consecutiva a la Constitución de la República, yo tengo que frenar a este hombre, pero frenó a todos los PLDistas, porque tratar de frenar a Leonel Fernández sacó a todos los PLDistas del gobierno. ¿Qué hizo él? Que pensó solo en él, en lo que él sentía, pero más que lo que él sentía, también es que él quería seguir siendo el presidente de la República y Leonel Fernández era solo un obstáculo en el camino. Fíjate cómo eliminó 6 competidores que tenían cerca de 2 años en la calle, que renunciaron a ministerios para dedicarse a su campaña interna y movilizándose por todo el país. Le trajo un delfín sin condiciones alguna, pero tenía una condición fundamental, básica, elemental para el presidente Danilo Medina, que Danilo podía seguir siendo presidente de la República a través de un testaferro, que sería en este caso Gonzalo Castillo. Ahora, ¿qué observamos con la parte del uso de los testaferros? Que el presidente Danilo Medina puso otro testaferro a presidir el Partido de la Liberación Dominicana. Seguidos salieron del gobierno. ¿Quién es el presidente del PLD? Ya es Danilo quien dirige todas las reuniones y todos los encuentros. Ya desplaza a Temístocles Montaz como presidente. O sea, era un testaferro que le estaba aguantando hasta que él se pudiera incorporar. Entonces, tenemos un líder con una mentalidad autoritaria que va a dirigir esa organización política y ese líder al mismo tiempo no tiene la más mínima posibilidad de volver a ser candidato a la presidencia de la República, pero quisiera que alguien que le obedeciera a él sea el candidato en los próximos procesos electorales. Es decir, que ese partido le espera un futuro bastante negro y oscuro, porque su líder, su cabeza, en estos momentos piensa en eternizarse, volver al poder a través de otra persona, ya que él no pueda, pero una persona que lo obedezca a él, no una gente que tenga popularidad, que tenga carisma, que tenga las condiciones, no, alguien que pueda prestarse a hacer lo que él entiende que pudiera garantizarle su retorno a la presidencia de la República, aunque parezca increíble. Sin embargo, doctor, el pasado domingo se vio a un Danilo Medina completamente desencajado y desaliñado, con los moños que parecía, no sé, como que la pandemia completa la había pasado sin ni siquiera cuidar sus cabellos, una cosa que llamó muchísimo la atención, y en las redes sociales los bullying no se hicieron esperar, porque entonces le pusieron la peor foto, una gallina mata escobazo, como dicen por allá por el Cibao. Un Danilo Medina con ese perfil, a propósito de usted mencionar a Bosch y cómo Bosch analizaba el comportamiento psicológico de Trujillo, pero una persona así,
¿tiene futuro político en la República Dominicana, doctor? ¿Y en Bueno, ese PLD? él es el primer político que se autojubiló, porque la constitución que le legó el presidente Leonel Fernández en el año 2010 le permitía estar habilitado, si se quiere, de forma permanente, pero él quiso autojubilarse. Claro, cuando él pensó en autojubilarse era un engaño, era una pifia que había presentado porque tenía intenciones de volver a modificar la constitución de la República para activarse de nuevo. Pero yo creo que en las condiciones que está el expresidente Danilo Medina, no es como para liderar un partido. Ahora, él necesita eso. Él necesita, frente a los ataques que hay de la ciudadanía, del nuevo gobierno, a ese partido a quien se le atribuye responsabilidad de los actos de corrupción más bochornosos en la historia de la República Dominicana. Él necesita algún tipo de blindaje y su blindaje es alzarse con la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, porque ya no solo se estaría atacando al expresidente de la República, sino al presidente de uno de los partidos de oposición. Y por eso él va a procurar eso. Pero eso mismo es lo que va a dañar el futuro de esa organización política. Él va a seguir mermando la posibilidad de que ese partido pueda regenerarse, porque está pensando solo en él, cómo se blinda él, cómo se protege él, pero en detrimento del Partido de la Liberación Dominicana. Por suerte, nosotros, a través de este congreso que estamos realizando, la Fuerza del Pueblo, estamos creando un nuevo partido fuerte, vigoroso, democrático, inclusivo, que va a permitir, y estamos ya en eso, con abrirle las puertas a esa legión de PLDistas de la base de ese partido político que van a venir y están viniendo en masa a la Fuerza del Pueblo. El PLD, su futuro, lo veo, como le decía hace un rato, triste, gris, y una pena de que un partido creado por el profesor Juan Bosch, bueno, ya le pasó al PRD, también creado por el profesor Juan Bosch, ahora yo creo que lleva un camino similar el Partido de la Liberación Dominicana. Demóstenes, usted está diciendo es que el PLD no es más que un escudo de impunidad para Danilo. Lamentablemente, Alexander, así lo veo yo. El presidente Danilo, si ustedes se han dado cuenta, ya asumió la dirección de ese partido político y está al frente porque tiene la idea, y ustedes lo verán así, de querer ser el presidente de ese partido político. Pero estamos hablando de un hombre que había dicho que después de 2 periodos como presidente, ya lo que se quería irse a su casa a descansar y a cuidar a sus nietos. Y de repente ahora se le ha metido un PLDismo que quiere estar dirigiendo cada uno de los procesos, las reuniones de la dirección de su comité político, la asamblea, el Congreso. Él, por ejemplo, él no tiene ninguna responsabilidad como miembro, ¿verdad? Porque Leonel Fernández era el presidente del partido, Reinaldo Pared, el secretario general. A la salida de Leonel queda Temístocle Montaz como presidente. Sin embargo, él, en base a que fue el presidente de la República, asumió un liderazgo como presidente de la nación, asume también el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Pero la idea es de que ese Congreso termine eligiéndolo a él presidente, como una forma exacta, Alexander, de blindaje, o por lo menos que les resulte más difícil a cualquier tipo de acción que se pueda emprender para reclamar justicia por todo el daño que se le ha hecho a la República Dominicana. Cada día se me parece más a Bob Bunny, el presidente Medina. Doctor, usted hablaba sobre el partido Fuerza del Pueblo y el congreso que ustedes están realizando. Usted tiene la esperanza de que salga ese partido más fortalecido, vigoroso, etcétera. En ese trabajo que está realizando como enlace de la mesa temática número 17, que sería la última de las mesas, porque son justamente 17 mesas, pero ocuparse justamente de todo lo que tiene que ver con transparencia, ¿cómo va ese proceso? ¿Quiénes están incorporados en ese ejercicio tan importante cuando hablamos de transparencia en una organización política en estos tiempos? Es todo un reto. Así es, Lindsay. Y fíjate,
nosotros tenemos la dicha, la suerte de que el presidente Leonel Fernández ha asumido personalmente darle el mayor de los seguimientos a cada uno de los procesos que estamos viviendo en la Fuerza del Pueblo. Ha sido un extraordinario presidente de nuestra organización y una persona muy preocupada por garantizar un partido, como hemos señalado, transparente, democrático, inclusivo, abierto, de valores, de principios, disciplinado, y eso es lo que representa este gran reto que estamos haciendo con este Congreso. Nosotros hemos partido de cero, nosotros borramos todo. Recuerda, Lindsay, Alexander y amigos televidentes, que la Fuerza del Pueblo nace en medio de un proceso electoral como producto de la ruptura después de las primarias y el fraude que se le hizo al presidente Leonel Fernández. Entonces aquí nace la Fuerza del Pueblo, pero en campaña. O sea, no nos habíamos dedicado a ser un partido político. Nos montamos en la generosidad del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que nos cedieron su plataforma para con ella formar la Fuerza del Pueblo, pero no habíamos hecho ningún tipo de labor partidaria. Una vez pasado el proceso electoral, entonces estamos concentrados en esta labor partidaria de construcción de este gran partido, teniendo, digamos, en la vanguardia al presidente Leonel Fernández. Ahora, para este Congreso se eligió una persona de una extraordinaria formación y dedicación a este tema, como lo es el doctor Franklin Almeida Rancière. Yo cada vez estoy más maravillado de trabajar junto a él he trabajado otros procesos y también he recibido grandes lesiones por parte de él, un hombre muy disciplinado, trabajador, íntegro, y nos permite a nosotros entonces tener un gran congreso de la Fuerza del Pueblo. Así se han constituido 17 mesas de trabajo y tiene que ver con la parte electoral, organizativa, de los estatutos, declaración de principios, mujeres, jóvenes, temas legislativos, temas municipal. Bueno, y tenemos relación partido, sociedad, comunicación, y también entonces tenemos la mesa temática que nos corresponde, que es la de rendición de cuenta y transparencia y rendición de cuenta. Es un trabajo hermosísimo que nosotros debemos hacer. La Fuerza del Pueblo tiene que ser un partido abierto a todo el mundo. De hecho, este Congreso, que van a participar más de 10,000 gente, 10,000 personas con derecho a voto, algo sin precedente en la historia de ningún Congreso en la República Dominicana, y quién sabe. Pero lo que nos corresponde a nosotros va a ser un Congreso muy participativo. Pero además, el que no sea miembro de la Fuerza del Pueblo también puede entrar a la discusión y hacer propuestas, pero también lo vamos a televisar utilizando las plataformas que nos permiten las redes sociales, que todo el mundo pueda ver lo que nosotros estamos haciendo con esa transparencia de esta mesa que nosotros nos toca enlazar. Pero la transparencia no solamente es económica, tenemos que ser transparentes en la rendición de cuentas del manejo económico que pueda hacer la Fuerza del Pueblo, pero también en las acciones de cada uno de las direcciones que tiene nuestro partido. ¿Qué están haciendo nuestros jóvenes? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Cómo se van cumpliendo la meta? ¿Cómo vamos a rendir cuenta de cada una de las acciones que nosotros tenemos? Será un trabajo maravilloso desde esta mesa que dirige, la coordina la compañera Ruth Méndez, y yo comparto enlazamiento con Zaira Ledesma. Entonces estamos ahí haciendo un trabajo bastante hermoso para brindarle al país un gran partido que pueda recibir a una gran cantidad de gente, no solamente del PLD, sino también de toda la sociedad dominicana. Doctor, muchísimas gracias por esta visita virtual. Ojalá y pronto nos podamos ver de manera personal, pero mientras tanto, para cuidarlo a usted y cuidarnos nosotros y para mandar el mejor de los ejemplos, seguimos utilizando esta plataforma, pero qué bueno sería poder encontrarnos y tomarnos una taza de café. Gracias al doctor Demóstenes Martínez, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, y a ustedes, amigos, también gracias por su fiel seguimiento. Compañero Alexander, el tiempo se nos agotó. Adiós, Lindsay. Buenos días. Buenos días.